Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pérez Santos y hoy vamos a hablar de cómo funciona el sistema de archivos en Linux. El sistema de archivos de Linux está representado por un archivo individual llamado inodos. Cada inodo contiene los metadatos del archivo: tamaño del archivo, la identificación del dispositivo, la identificación del usuario, la identificación del grupo, las marcas de tiempo y el puntero de datos. Para conocer bien cómo funciona el sistema de archivos de Linux, tenemos que irnos a la consola y trabajar de allá. Una vez ubicados en la consola de Linux, tenemos que dirigirnos a la carpeta llamada documentos para verificar que no haya nada en esa carpeta. Una vez que nos damos cuenta que no hay nada en la carpeta, tecleamos el comando df-. Con el comando df-h lo que hacemos es que conocemos el espacio libre que tenemos disponible en el archivo. También lo podemos hacer con df-i. Con df-i nos vamos a dar cuenta de la información acerca de los inodos. Así que ahora nuestro sistema de archivos está en lo alto de la jerarquía. Claro que el sistema de archivos contiene archivos y archivos que están conectados a los inodos. Así que tenemos un total máximo de inodos que podemos tener en este sistema de archivos, que es 14.259. Como yo no tengo ningún archivo aquí, tecleamos ls para... Como tengo el archivo vacío, lo que hacemos es crear con el comando touch un archivo. Una vez creado este archivo, lo listamos y vemos el nombre del archivo. Como ya tenemos el archivo creado, tecleamos ls-l para ver un listado detallado de la información de este archivo creado. Entonces, ahora podemos ver que solo hay un archivo conectado a este. Así que tenemos un archivo vinculado a este y tenemos los permisos, también la identificación del usuario, el grupo del usuario, la afiliación. También vemos el tiempo de creación y tenemos el nombre del archivo. El nombre del archivo no está destacado en los metadatos. Entonces tenemos que leer los archivos de metadatos para recuperar esta información. Entonces, para recuperar esa información, lo que hacemos es que tecleamos ls-i para ver la salida del número del inodo. Entonces, con este contacto lo que hacemos es ver el número de inodo al cual está asociado el archivo que nosotros acabamos de crear. Pero nos podemos dar cuenta que si yo tecleo rm en la consola rm F1 y si nos vamos atrás teclamos F2, nos damos cuenta que el archivo se encuentra en este momento listado y está utilizando el mismo número de inodos. Claro, los inodos pueden ser reutilizados. En esta oportunidad nosotros lo que vamos a hacer es borrar un archivo y crear uno nuevo. ¿Cómo se hace esto? Tecleamos en la consola RF1 se lo removemos a F2 y lo listamos. Vemos el número de inodos que es el mismo que vamos a utilizar. Entonces, luego tenemos, lo que podemos notar es que todavía estamos usando la misma identificación del inodo, porque hacemos que este esté disponible cuando borramos el archivo 1 y que este se convierta en la siguiente identificación del inodo disponible. Luego, si tecleo stat y el nombre del archivo F2, podemos obtener el nombre del archivo, su tamaño,
la identificación del dispositivo, los inodos, cuántos nombres de archivo están vinculados a él, el bloque que intenta buscar, los datos señalados. También podemos ver que el modo de permiso, la identificación del usuario, la identificación del grupo. También cuando cambiamos los datos actuales y el tiempo de cambio, cuando cambiamos el inodo actual. Entonces, para entender mejor el tiempo de acceso, es para lectura. El tiempo de cambio es por sí que hacemos cambios en los inodos a sí mismos. Por favor, ahora vamos a echarle un vistazo a lo siguiente. Si yo edito un archivo, utilizando el comando hecho hola mundo y lo enviamos a través de F2, eso cambiará seguramente el tiempo de modificado, pero cuando miramos el stat, comando stat, este mostrará que hemos cambiado el tiempo de modificado y que hemos cambiado por sí solo porque hemos cambiado el tamaño del archivo. El inodo se cambiará por sí solo porque hemos cambiado el tamaño del archivo. Entonces, cada vez que editemos un archivo con la edición de datos a ella, yo estoy cambiando el archivo. Si yo escribo la abreviación de stat, podemos ver cómo empezamos a mirar el tiempo. Podemos ver cómo empezamos a mirar el tiempo, porque no leí el archivo. Realmente solo escribí. También podemos cambiar los permisos del archivo. Si escribo en la consola el siguiente comando. Y regreso atrás y miro el stat, o sea, el estado. Y podemos ver que también he modificado el archivo y he cambiado el inodo del archivo, ya que cambié los permisos, como te puedes dar cuenta, fueron editados. Una cosa que hemos discutido junto con los inodos es el hecho de que si creamos hostline, estos hostline suministrarán varios nombres a un archivo. Por ejemplo, si escribo en la consola ln y no vinculo a F2 al archivo 2, esperen un momento por favor, hemos tenido un inconveniente. Bueno, si escribo ln F2 y no vinculo a F2 al archivo 2, si nos damos cuenta que el tiempo ha sido incrementado, y cuando observamos el metadato nos damos cuenta que tenemos dos links y dos nombres de archivo que están conectados al llamado inodo. Después, cuando tecleamos ls-i, podemos ver que tenemos el archivo F2 y ambos apuntan al mismo metadato. Así que esperamos que esto les dé una idea del inodo y en sus sistemas de archivo y dónde pueden ser utilizados. Ahora, otra cosa que podemos tener en cuenta relaciona con el inodo algunas veces al acceder al archivo. Hecho hola mundo y envío, cito mi nombre, pero podemos llamarlo poniéndole dos comillas y escribiéndole a ver, y cerramos
con una sola comilla y continuamos, nos damos cuenta que tenemos un nombre rara en nuestro archivo que tiene caracteres que nosotros podemos no querer en el nombre del archivo. Claro, puedo eliminarlo en la misma manera en lo que creamos, pero si necesitamos un guión para arreglar todos los archivos va a ser un poco más difícil, porque tenemos que entender que si escribimos una o dos comillas al principio, lo que está causando el problema, si trato de eliminar ese archivo y escribo que quiero eliminar AB, no me va a funcionar. Yo cierro esas comillas, lo que claramente va a pasar ahora, yo podría agregar comillas solas y podría eliminarlo, pero si yo escribo el comando ls -i, podremos obtener el número de nodos y podremos ver el 26, 55, 51. Así que utiliza el comando de buscar, y cuando escribo desde la consola los comandos anteriores, las direcciones, aquí tendremos que buscar el nodo o el número al que va a ir, que es el 26, 55, 51. La acción del defecto va a ser mostrada en la pantalla, pero yo puedo cambiar esta acción por defecto escribiendo eliminar. Por supuesto va a ser eliminado ese archivo. Gracias, eso era todo, la explicación acerca de cómo funcionan los inodos en el sistema de archivos de Linux. Esto es un tema bastante complejo, espero que esta breve explicación les